Bruto, el otro era de color amarillo, donde masticaba Casio, el otro era de color rojo, el del medio, que masticaba Judas Iscariote, ¿no? Los peores traidores que Dante considera de la historia. Muy bien. A ver. A ver, más. ¿Nadine? ¿Está Nadine? Yes. Muy bien, Nadine, dime, ya. Antes que Dante atraviese cada uno de los círculos del infierno, el primero es los no bautizados y el último son los traidores. Había un grupo que se encontraba en el anteinfierno. ¿Quiénes se encontraban en el anteinfierno? ¿Qué personajes encontrábamos en el anteinfierno? ¿Te acuerdas, Nadine? No. Ya. A ver, ¿alguien se acuerda quiénes son los que se encontraban? ¿Cómo? A Helena, Aquiles. No, ellos están en el segundo círculo, en el círculo de lujuriosos. A ver, ¿alguien se acuerda quién está en el anteinfierno? Los cobardes. No, Virgilio está en el primero. Muy bien, por ahí lo dijeron, ¿no? Yasuri. Los cobardes, los indiferentes, los que nunca en su vida hicieron ni el bien ni el mal. El primer círculo se llama el limbo, donde están los no bautizados, que efectivamente ahí está Virgilio. Pero antes de ese círculo, antes que Dante pase por el río de la muerte, ¿no? Que está creado de la lágrima de sufrimiento, antes que pase por ese río, él estuvo en el anteinfierno. Y en el anteinfierno están efectivamente los cobardes, ¿no? Aquellos que en su vida no hicieron ni el bien ni el mal. Ellos están condenados a perseguir una bandera blanca sin ninguna razón, siendo perseguidos por avispas y tábanos. A ver, Steve. Steve. Sí, Steve, ¿estás ahí? Buenas tardes, Smith. Buenas tardes, Steve. Steve, dime, en el tercer círculo, ¿no? El ¿Me tercer escucha? círculo, sí. El tercer círculo, el círculo de los golosos, ¿no? ¿Quién custodiaba, ¿no? ¿Quién era el cuidador de este círculo y qué castigo tenía? ¿Sí, Steve? Steve, ¿escuchaste? Se purgaba el pecado de la ira, De la ira en el tercer círculo del infierno. más o menos. No, eso sería en el del purgatorio. Y ya dije el pecado de la gula. O sea, ¿quién era el cuidador de estos pecadores? ¿No? Y
¿Y a qué estaban condenados? A ver, ¿alguien se acuerda? Solo me acuerdo a lo que Los estaban glotones. condenados, profesor. ¿Ya? Cancerbero. Correcto. Cerbero, el perro de las tres fauces hambrientas, el perro del infierno, él es quien se encarga de custodiar a los golosos, ¿no? Los glotones, los cuales están condenados a tragar una mixtura repugnante, ¿no? Que es una mezcla de las lluvias negras que caen con el barro, ¿no? Eso los demonios hacen que las personas traguen y traguen sin parar. A ver, seguimos. Raymond. Sí, Miss. Muy bien, Raymond. Dante se encontraba perdido en la selva oscura, ¿no? Cuando estaba saliendo por la selva oscura, se encontró con tres fieras: un león, una loba y una pantera. ¿Qué representan cada uno de estos animales? Dante dijo que eran los tres pecados que más hacen al hombre salirse del camino correcto. ¿Qué representan cada uno de ellos? ¿Cuál es, Miss? El león, la loba y la pantera. Recordemos que esta obra está llena de símbolos. ¿Recuerdas, Raymond? Nadine. Miss, la pantera representa la lujuria, el león el orgullo y la loba la avaricia. Correcto. La pantera representa la lujuria, ¿no es cierto? Dice que él, a pesar de ver al animal, le daba miedo, pero los ojos de la pantera hacían que él quisiera ir con ella. La loba, la avaricia, porque la avaricia nos tiene así el alma, ¿no es cierto? Escuálidos. Y el león representa la soberbia, que es sinónimo de orgullo, ¿no? Era un león imponente de allí. Esos son los tres pecados que Dante considera que siempre están presentes en el hombre y los quita del camino correcto. Ok. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy día y vamos a seguir un poquito sobre lo que ya hicimos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la evolución de la literatura española, hablamos un poquito, ¿no? De manera general sobre la literatura del siglo XV, que era llamada la época del Prerrenacimiento. Ahora, nos vamos a centrar en España, pero no olviden que Dante, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca sí representan el Prerrenacimiento. Era esta época donde ya habían cambios de la época medieval hacia una época moderna. Muy bien, vamos a comenzar entonces. A ver, un ratito para proyectar. Muy bien, ahí está. Hoy vamos a hablar sobre el Prerrenacimiento, especialmente en España. Recuerden que el Prerrenacimiento en Italia se llamaba el Trecento italiano. Muy bien. El Prerrenacimiento significó la transición de la época medieval hacia la época del Renacimiento. Del Renacimiento vamos a hablar después, pero nosotros ya hemos hablado sobre la época medieval. A ver, ¿alguien recuerda cuál es la característica más importante de la época medieval? De eso saben que va a venir las preguntas en el examen, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante de la...
Tenían a Dios como el centro de todo eso. Muy bien, correcto. El llamado teocentrismo. Dios es el centro de todo, ¿no? Dios era el centro de todo, ellos lo consideraban así. Obviamente porque va contrario a al clasicismo, ¿no? La literatura clásica, en la cual tenían al antropocentrismo. Muy bien, nos decían entonces que en la época medieval la iglesia, significaba que la iglesia estaba teniendo un poder muy importante. Bueno, también desde que Roma nombró el cristianismo como religión oficial de este imperio, se propagó un montón. Y a esta época la iglesia ya había ganado bastante poder. Recordemos que ellos mismos convocaban a las llamadas cruzadas, que eran las guerras santas, de la cual solamente ganaron la primera. Muy bien, la época, bueno, en la época de la Edad Media, todo el mundo creía lo mismo, ¿no? Hablamos de un dogmatismo, porque si te decían, la iglesia te decía, ¿no es cierto?, algo, tú lo ibas a creer ciegamente. La gente no cuestionaba, la gente no preguntaba el por qué ni nada. Se producen cambios a distintos niveles políticos, ideológicos, sociales y literarios. Ya para este tiempo la gente empezó a cuestionarse, ¿no? Empezaba a ver que obviamente no todo tenía la razón. A inicios del siglo XVI, ya para finales del XV, va a surgir cambios en la misma Iglesia Católica. Principalmente el tema del hecho de que nacen otras iglesias. La Iglesia Católica tenía todo el poder, pero una vez que sucede lo del acontecimiento de Martín Lutero cuando pega sus 45 tesis en la puerta de la iglesia, eso hace que otras personas se cuestionen sobre todo lo que la iglesia dice. Entonces empiezan a pensar, ¿no?, de que les estuvieron mintiendo durante un tiempo y empiezan a irse a esta nueva iglesia, la llamada iglesia protestante. Muy bien, luego nos dicen, ¿no?, nos dicen aquí la literatura se ve influida por los humanistas y por las tres grandes figuras del Trecento, que son Dante, Petrarca y Boccaccio. España va a tener una influencia muy grande ya en este tiempo, en el caso de la literatura efectivamente por ellos tres, porque recordemos que lo que estaban teniendo principalmente en el caso de Dante y de Petrarca es el hecho de que utilizaban otro tipo de lenguas que no sea el latín para poder escribir literatura, ¿no? Porque recordemos que en ese tiempo, para escribir literatura o para escribir algo que sea importante, solamente podías escribir en latín. Pero Dante escribe su máxima obra en toscano, defendiendo que las lenguas que eran propias de los lugares donde ellos vivían también podían ser lenguas de creaciones literarias, lo cual también influye en España. O sea, antes se escribían todo en latín, pero recordemos que en España ya habían cambios. ¿Se acuerdan de las glosas? Pequeñas anotaciones ya en castellano sobre escritos en latín. Las jarchas, que eran tipos de poemas de tipo amorosos, que era una combinación entre el mozárabe con el castellano. Luego ya nace el cantar de gesta con el méster de juglaría, el méster de clerecía, que ya es totalmente en castellano, por así decirlo. El momento de las corrientes nuevas. Esta época, por eso pre-renacimiento, es un aviso a que sí o sí ya está llegando una nueva corriente, porque de todas las etapas, la etapa que tiene más tiempo es la época medieval, que duró 1000 años. Y este año, siglo XV, daba a entender de que se estaba cambiando la ideología, se estaban cambiando los conceptos, la gente ya no vivía en el campo, sino que venía a las grandes ciudades a poder comerciar. Entonces también hubo un cambio económico, un cambio en lo político, porque recordemos que en la época medieval, ¿quiénes tenían el poder? ¿Cómo se llamaban los que tenían el poder en la época medieval? ¿Cómo se llamaban? Ya, si ves Naruto, al menos por ahí puedes sacarlo. Los señores feudales, ¿no? Los señores feudales son los que tienen el máximo poder, son grandes terratenientes, tienen muchas tierras a su favor. Pero en este tiempo ya los reyes están empezando a recobrar su poder, así que hubo también este cambio de tipo político. Características.
Dice, en la creación literaria se va de lo colectivo a lo personal. O sea, ya vamos a dejar ese pensamiento de que todos tenemos que pensar igual, que todos tenemos que seguir lo mismo. Yo también puedo opinar, yo también puedo tener un punto de vista. Se presenta la importancia del individuo, de sus sentimientos y de su propia historia. Nos han hecho pensar de que todos como nación, todos debemos pensar igual, todos tenemos que sentir igual, todos tenemos que dar nuestra vida por la nación, porque todos somos la nación. Así, y creo que ese pensamiento se llama chauvinismo, y en algunos países sigue hasta el día de hoy. Pero no, también es importante ser individual, distinguirse del resto, ¿ya? Entonces eso da valoración a de que yo como persona soy importante, ya hay un cambio de mentalidad. Eso se va a llamar humanismo y está dentro del llamado antropocentrismo, que va a surgir en el Renacimiento nuevamente. Hay una concepción de la vida y de la muerte. El hombre ya no es simplemente de que va a vivir por vivir, ¿no? En la época del feudalismo es, ya, yo nací para servir al señor feudal, termino de servir y ahí acabó mi vida, ¿no? En estos tiempos se va a reflexionar sobre la importancia de la vida, de por qué soy importante para estar aquí y por qué, y también sobre la muerte, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Será verdad que tenemos una vida después de la muerte? ¿No? Empiezan estos cuestionamientos. Las cuales anuncian ya la valoración de la serenidad de la literatura renacentista. Ya se está anunciando el cambio de, no solamente de la literatura, sino de una época, porque recordemos, acaba la época medieval y comienza la época moderna. Muy bien, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, continuamos. Representantes. El primer representante está entre el siglo XIV y el siglo XV, que es el infante don Juan Manuel. Es escritor y político. Él escribe una de las obras, una de las novelas, pseudonovelas, por así decirlo, medievales más importantes para España. Es tan importante que hasta el propio Cervantes lo consideró dentro de su más grande obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo que pasa es que en esta obra hay una parte donde le echan la culpa pues a las novelas de caballería, por lo que el Quijote se volvió loco. Y entonces empezaron a quemar todas las novelas de caballería, excepto El Conde Lucanor, porque es considerada la pionera de las novelas de caballería. Es su obra más conocida. Se trata de relatos donde mezclan sentencias, refranes y otros propios. ¿Ya? Lo que pasa es que una novela consta pues de una sola historia. El Conde Lucanor tiene diferentes historias. En una de sus 5 partes tiene un fin parecido al de las fábulas de Esopo. Entonces, ahí todavía vemos lo de la finalidad moral que era propio también de la Edad Media. Otro representante es Gonzalo de Berceo, que va de 1197 a 1264. Poeta destacado, un máster de clerecía. Ya está entre el siglo XIV y siglo XV. Su obra más conspicua es Milagros de Nuestra Señora, cuaderno que rememora 25 milagros. No se olviden que el máster de clerecía, porque es el oficio de los clérigos. Entonces, obviamente, el tema de la religión va a estar presente. Y en este caso, Gonzalo de Berceo habla sobre una de las vírgenes, por así decirlo, ¿no? Nos dice aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, fragmento del milagro de Nuestra Señora. Yo, maestro Gonzalo de Berceo, nomnado, yendo en romería, caecí en un prado, verde e bien cencido, de flores bien poblado. Logar con desciantuero, pero omne cansado. Omne es hombre, después evoluciona. Daban olor sobello las flores bien olientes. Refrescaban en omne las caras, las mientes. Manaban cada canto fuentes, caras corrientes. En verano bien frías y en invierno calientes. Como vemos, este es un castellano que todavía se está construyendo, ¿no? Y es el hecho de alabar la naturaleza como creación divina. Ya el tema de la religión siempre va a estar presente en el máster de clerecía. Otro representante es
Juan Ruiz Arcipiestre de Hita, que va de 1197 a 1294. Clérigo, autor de una sola obra titulada Libro del Buen Amor, que en prosa y verso exalta las distintas dimensiones del amor. Te muestra las diferentes formas de amar. O sea, hay el amor puro y sincero, ¿no? Pero también hay el amor pasional. Hay el amor entre familia, ¿no? Entonces, trata de hablar sobre ello. Ahí dice, ¿no? Por ejemplo, sírvele, no te canses, sirviendo el amor crece. Homenaje bien hecho no muere ni perece. Si tarda, no se pierde, el amor no fallece, pues siempre el buen trabajo todas las cosas vence. Agradécele mucho cuando ella por ti hiciere, ensalza en más precio de lo que ello valiere. No te muestres tacaño en lo que te pidiere, ni seas porfiado cuando lo que dijere. Busca muy a menudo a la que bien quisieres, no tengas de ella miedo cuando tiempo tuvieres. Vergüenza no te embargue si con ella estuvieres, perezoso no seas cuando la ocasión vieres. Si la mujer encuentra un haragán cobarde, dice luego entre dientes, fuera, ¿qué se hace tarde? Si a una dama cortejas, tu ropón no te enfarde, que tu vestido airoso haga del talle alarde. Es algo así como el libro del buen amor, ¿ya? Son recomendaciones de cómo enamorar también, de cómo tú presentaste ante el amor, ¿no? Como ves aquí, por ejemplo, te dice que no seas perezoso porque la mujer igual va a, en algún momento, a quejarse de ti, pues si te va a dejar. Cuando vayas a ver a la persona que amas, trata de vestirte bien, lo dice ahí, ¿no? Haz que tu ropa haga alarde de ti mismo y tampoco seas tan confiado, ¿no? Y hay que entregarse al amor. Así nos dice Juan Ruiz Arcipiestre de Hita. Ok, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Muy bien. Entonces comenzamos con los autores más importantes de esta época. El primero es Jorge Manrique, también lo mencionamos. Va de 1440 a 1479. Poeta prerenacentista, autor de coplas por la muerte de su padre. Elegía inspirada en eclesiásticos bíblicos y dedicado a su padre, don Rodrigo Manrique. Rodrigo Manrique es uno de los personajes más importantes de España. Y no hablo de personaje por inexistente, es una persona, él existió. Él fue tan importante, ¿no? Fue tan importante que, que lo nombraron el segundo Cid. Tú sabes, ¿no es cierto?, que nosotros dijimos bien claro que el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, sí existió, ¿no es cierto? Él combatió contra los moros y por eso fue muy importante. En el caso de don Rodrigo Manrique, fue importante porque logró conservar la corona para los reyes católicos. Lo que pasa es que hace tiempo, igual lo voy a repetir más adelante cuando veamos teatro, si es que, yo creo que sí, vamos a ver teatro español. Bueno, nos dice que los reyes católicos, lo que pasa es que Enrique VII, era el que estaba gobernando en ese tiempo, prácticamente él estaba tratando de unir diferentes provincias, ¿no? Porque recordemos que España primero estaba dividida en fragmentos. Castilla era un reino, Aragón era otro reino, ¿no? Valencia era otro reino, cada uno era un reino. Ya. Bueno, Enrique VII era conocido como Enrique el Impotente, porque hace tiempo tenía, bueno, su esposa y no había tenido ningún hijo. Le habían conocido amantes y tampoco. Y de repente, un día, la reina se embaraza. Y tiene una hija que llaman Juana, ¿no? Juan. Y bueno, cuando el rey muere, obviamente Juana era la que iba a heredar la corona. Pero empieza el rumor de que el rey ha tenido amantes y nunca embarazado, se tardó bastante para poder embarazar a la reina. Entonces empieza el rumor de que el rey le había pedido a uno de sus sirvientes, bueno, uno de la corte, ya no era sirviente, era uno de la corte, se llamaba Beltranejo, que se acostara con la reina para que le embarace y hubiera un heredero. Ya, hubiera un heredero. Entonces,
bueno, entonces la gente empezó a murmurar y molestaban a Juana llamándola Juana la Beltraneja. La hermana de Enrique, Isabel de Castilla, se enteró de lo que había pasado y obviamente esto le convenía porque si Juana no es su hija, la corona le heredaba a ella. Así que ella desconoció eso, aceptó ese rumor de que si es cierto, si su hermano nunca ha tenido hijos con ninguna de las amantes, es porque es algo, y la desconocieron y a la pobre Juana la desterraron al país de su madre, que era Portugal. Los reyes, ahí, bueno, Isabel estaba casada con Fernando de Aragón, eran los famosos reyes católicos, todo estaba bien, hasta que llegan cartas a Juana donde decían que habían personas de la corte que sí reconocían a Juana como reina. Entonces Juana se arma con un ejército tremendo para poder ir a combatir a Isabel, a su tía, y efectivamente se enfrentan, y como fue sorpresivo, no esperaban una reacción por parte de Juana, son derrotados los reyes católicos. Así que los reyes católicos preparan un ejército para contraatacar a Juana la Beltraneja, y es liderado por Rodrigo Manrique, el padre de Jorge Manrique. Y él logró recuperar el trono para los reyes católicos. Por eso lo llamaron el segundo Cid. No había batalla en la que perdían, ¿no? Por así decirlo. Y logró hacer esta hazaña importante, conservando el trono para España. Muy bien, entonces por eso don Rodrigo Manrique no fue solamente importante para Jorge Manrique como padre, sino también como alguien a quien admirar y alguien al quien el pueblo español admiraba. Él va a crear varios tipos de poemas. Hay un tipo de poesía cortesana, que es un tipo de un tipo de poesía culta, mejor dicho, ya culta, o sea, que pertenecía a cierto estatus social. Tenía también un tipo de poesía amorosa, en la cual el amor es el eje de la existencia, no aporta originalidad y se inserta en la corriente del amor cortés. O sea, la temática de amor que maneja Jorge Manrique, al hablar de amor cortés, significa que es la clásica, ¿no? De que la mujer es la que espera ser la rescatada, la que espera que la amen, la que ama con pasión, la que ama a un solo hombre, ¿no es cierto? Ya, ese es el tipo de poesía que también plasma Jorge Manrique en la temática amorosa. La poesía satírica, que solo escribe 3 poemas en ese tono, uno a su prima, que es el más conocido. Cuando hablamos de poesía satírica, estamos hablando que va a haber una crítica, y es lo que hace. Lo que pasa es que su prima tenía este problema de la bebida, y un día se pasó de copas, hizo todo un escándalo en la calle y todo, ¿no? Entonces, obviamente estuvo en la boca de todo el mundo, y Jorge Manrique le escribió un poema criticando, ¿no? Criticando la forma en cómo se comportaba. También le escribe un poema a su madrastra. Y también tenemos un tipo de poesía moral, ¿no? Que habla sobre valores, los valores hacia el país y los valores hacia la familia. Dentro de este tipo de poema se va a encontrar Coplas a la muerte de su padre, que es el poema más importante de Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre es una elegía. ¿Qué significa que sea una elegía? La elegía habla sobre la pérdida de un ser querido, y eso es lo que plasma Jorge Manrique en sus 40 coplas. Considerado como la más interesante de la lírica culta del siglo. Considerada como la mejor elegía de literatura hispana, ¿no? Hispana significa que está escrita en castellano. Métrica. Consta de 40 coplas manriqueñas o de pie quebrado. Prácticamente él, ¿no? Él inventó la estrofa de esta copla. 12 versos octosílabos y tetrasílabos. Significa que está 8 versos, 4 versos. 8 versos, 4 versos. Así distribuidos durante todo su poema. Rima consonante. Significa que van a rimar. Esquema métrico lo encontramos así. 8A, o sea, el primero tiene 8 versos. Luego tiene 8 versos B, 8 versos C, luego A, B, C, así va a seguir, ¿no? D, F, D, E, F, ya va a tener esa constante en todo lo de. Estructura. La primera parte, que va de la copla 1 a la copla 14,
el poder igualitario de la muerte, la fugacidad de lo mundano. En esta parte va a hablar sobre que a pesar de que hay personas que no merecen la muerte, como su padre que hizo tanto por España, no merecía la muerte al final nos llega a todos. Frente a la muerte no hay ricos, no hay pobres, no hay viejos, no hay jóvenes, no, la muerte nos puede llegar inesperadamente a cualquiera de nosotros. Yo no puedo decir, yo soy joven, me falta mucho para morir. No, porque tal vez mañana morimos. Yo soy viejo, seguro ya cualquier día muero, tal vez dures un poco más de lo que has previsto. ¿No? Yo soy rico, puedo comprar absolutamente todo, pero no puedes comprarte la vida aquí. La fugacidad de lo mundano quiere decir que el tema que habla aquí es que todo lo que nos rodea, todo lo material, en algún momento va a pasar. O sea, no hay que encariñarnos con nada de lo material, porque al fin y al cabo, al final, nosotros no vamos a constar de él. O sea, ¿para qué nos hacemos tantas riquezas en la tierra? Nos preocupamos por tantas cosas como conseguir una casa, ¿no? Conseguir más dinero para comprarme esto, para comprarme el otro. Estoy ahí, guardo mi dinero, voy a ahorrar para más adelante para algo grande. Y si te mueres, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué pasa con todo lo que construiste, con todo lo que tanto apreciaste? Va a desaparecer. Tú ni siquiera a veces lo vas a disfrutar. Entonces también se pone a pensar sobre ello en estas estrofas. En la segunda parte, que va de la copla 15 a la copla 24, desarrolla el tópico ubisum. ¿Ya? Ubisum significa, ¿no es cierto? Es una pregunta, ¿quién es? ¿No? Que se pone existencialista, ¿no? Se pone existencialista al hablar sobre la identidad, sobre quiénes somos como personas. La tercera parte va de la copla 25 a la copla 40, donde ya exalta plenamente a su padre, como, no solamente como gran padre, sino que también como persona, como representante de España, don Rodrigo Manrique, ¿no? Conocido como el segundo sí. El segundo, bueno, ahora los tópicos literarios que utiliza. Utiliza el poder igualitario de la muerte, ese es uno de los tópicos que utiliza, el tempus fugit, o sea, el tiempo fugaz, el ubisum, vanitas vanitatis, desprecio de lo material, vita fluven, que es vida como camino, río, jornada, o sea, nuestra vida sigue. No hay, es como los ríos, ¿no? ¿Por qué lo dice? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Los ríos no se paran en ningún momento, o sea, no hay un momento en que el río se queda ahí, sus aguas avanzan y avanzan, y así es nuestra vida. Nosotros no podemos poner un alto, no puede decir, deténgase todo, no, porque no va a parar, va a continuar, y nosotros tenemos que continuar con eso. Y el mar es quien simboliza la muerte, porque el río llega a su final, que es el mar. Nosotros vamos a llegar hasta nuestro final infinito, que es la muerte. Fortuna mutabil, que es la fortuna cambia. La fortuna no por dinero, sino por destino. Nuestro destino cambia. O sea, tú no puedes decir, yo voy a vivir de esta manera y quiero hacer esto, esto y esto. En algún momento puede pasar algo inesperado que te va a hacer cambiar, ¿no es cierto? Va a hacer cambiar tu destino. Ya, esos son los tópicos que maneja Jorge Manrique. Recursos. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? Bueno, encontramos metáforas. Nuestras vidas son los ríos. Recordemos que las metáforas son comparaciones implícitas. Yo tengo que interpretarlas. Y lo que les está diciendo, ¿no? Los ríos continúan, lo comparo con que la vida tampoco se detiene. Paralelismos. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? ¿No? Los dos al mismo tiempo. La vida avanza mientras que la muerte llega. Las anáforas, comienza igual, ¿no? Como en el ejemplo anterior, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, inicia igualito. Antítesis, dos antónimos en el mismo verso, vida y muerte, como en el ejemplo anterior, ¿no? Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Utilizas dos palabras que son contrarias cerquísimas, ¿no? En el mismo verso o los versos continuados. Muy bien, eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de estas coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profesora. Ok, continuamos entonces. Fernando de Rojas. Autor de la tragicomedia de Calisto y Melibea, o La Celestina, ¿no? Al inicio le llamaban así, solo le decían Calisto Melibea, pero es más conocida como La Celestina. Obra híbrida entre teatro y novela. Se puede decir que es el comienzo de la prosa castellana. Recuerden que casi siempre escribían en verso, pero ahora podemos encontrar como que una semiprosa, porque el género épico cambia el género narrativo a partir del siglo XV. La Celestina es una combinación entre teatro, porque hay partes dialogadas, y la novela. Ya hay partes de corrida, partes escritas. Reveló su nombre y lugar de nacimiento en un famoso acróstico al principio de la segunda edición del año 1500. Nadie sabía verdaderamente quién era el autor de la Celestina, ¿no? Y él, a través de un acróstico, ¿no?, que él construyó, se vio, la gente pudo adivinar que efectivamente Fernando de Rojas escribió la Celestina, y es la única obra que tiene, ¿eh? Dice que hacia 1497 encontró el primer acto y el comienzo del segundo mientras estudiaba, y decidió seguir con el primer acto. Al principio, bueno, él negó ser el autor, ¿no? Pero se descubrió que sí, habían pruebas efectivas de que Fernando de Rojas escribe esta obra. Nadie sabía por qué no quería decir que no era. Él, y luego decidió decir de que él había encontrado una parte de esta obra, no sabía quién era el autor, y decidió continuar. No se le reconoce ninguna otra obra, ni es mencionado por sus contemporáneos. Nadie habla sobre Fernando de Rojas, solamente se conoce así, de manera general. Fue perseguido por ser criptojudío, es decir, un judío escondido. Bueno, en esos tiempos ya, como el cristianismo estaba implementado en España, pues era un poco difícil de continuar con otro tipo de creencias, porque recordemos que para ese entonces los moros ya habían sido expulsados. Los moros son musulmanes, ¿no? Tanto judíos también eran expulsados del territorio español. Vamos con su obra más conocida, La Celestina. Como les dije, es la obra cumbre de la prosa castellana. Muy bien, vamos a encontrar a Calisto y Melibea, nuestros personajes principales, los cuales van a mostrar un tipo de pasión amorosa. Que esta pasión amorosa desemboca en el llamado goce amoroso, el cual al inicio es rechazado por Melibea, que luego vamos a ver que cae en las tretas de la Celestina, que logra convencerla para que esté con Calisto. Celestina cuenta con el apoyo de los dos sirvientes de Calisto, Sempronio, que es su criado infiel, quien estaba en amores con Elicia, que era una de las prostitutas que estaba bajo el mando de Celestina. El otro sirviente de Calisto, el cual al inicio fue un criado fiel, pero que al inicio cae ante era Pármeno, que cae ante los encantos de Areusa. Muy bien, veamos aquí. Calisto era un joven que se encontraba, bueno, que era un joven de nobleza, ¿ya? Pero era bastante vulgar, ¿ya? Era muy vulgar. Bueno, un día estaba cazando con su halcón, ¿no? Estaba cazando con su halcón. Y su halcón de repente se mete al jardín de una de las casas pues enormes que había ahí. Era una casa de un noble, también se notaba. Entonces Calisto decidió entrar a escondidas. Cuando entra a escondidas a este jardín, ve a lo lejos a Melibea. La ve y se queda totalmente enamorado de ella. Era una muchacha bella, se notaba que venía de esta buena familia, y él queda pues totalmente prendado de ella. Así que se acerca, ¿no? Se acerca
y quiere hablar con ella. Entonces empieza a hablarle y quiere hablarle de su belleza, ¿no? Quiere hablarle de su belleza y de lo que está sintiendo ahora por ella, pero empieza a hablar pues con vulgaridades, lo cual espanta rápidamente a la pobre Melibea, que sale corriendo, ¿no? Que sale corriendo prácticamente de ese lugar. Bueno, Calisto se queda pues decepcionado porque no pudo conquistar a Melibea. Le cuenta esto a sus sirvientes, ¿no? A sus criados, a Sempronio y a Pármeno, de que no sabe qué hacer, que él siente que no puede vivir sin ella, que ahora que la conoce, su vida por fin tiene sentido. Entonces, Sempronio le habla y le recomienda a Celestina. Le dice: señor, esta mujer, Celestina, logra unir parejas. Así que si usted le da una buena paga, seguro lo va a ayudar. Pero de repente Pármeno le dice: no, señor, no vaya con esa mujer. Mi madre la conoce. Dice que cuando fue joven fue prostituta. Y ahora que está vieja, pues tiene a su mando a otras prostitutas. Y además dice que utiliza magia negra. Entonces, Calisto, pues, creyendo también en estas palabras de Pármeno, decide, pues, no recurrir a Celestina y se queda triste, suspirando por Melibea. En la tarde, Sempronio se dirige a la casa de Celestina para encontrarse con Elicia, ¿no? Que era una de las prostitutas que estaban bajo el mando de Celestina. Entonces está ahí conversando con ella y le dice, ¿no?, lo que había pasado. Le dice: pero cuéntale, Celestina, de seguro ella tiene una solución. Sí, te apuesto que mi amo está dispuesto a pagarle una muy buena cantidad de dinero. Esa chica se nota que le ha gustado, o sea que la verdad que se ha quedado muy mal después de cómo lo ha rechazado. Entonces Sempronio habla con Celestina, ¿no? Y Celestina le dice: pero dile que venga y todos vamos a salir beneficiados de esto. Y Sempronio le dice: pero hay un problema, es el otro criado, Pármeno. Él está en contra tuya, le ha contado que haces magia negra y que fuiste prostituta porque su madre te conoció cuando eras joven. Y le dice: ok, yo me voy a encargar de eso, no te preocupes. Entonces Celestina va donde Areusa, que era otra prostituta que tenía bajo su mando, y le ordena que vaya a seducir a Pármeno. Entonces Pármeno se encontraba en esos momentos en la ciudad y Areusa lo encuentra, ¿no? La encuentra, obviamente Pármeno nunca había conocido una mujer tan hermosa que le hable de la manera en cómo Areusa le estaba hablando, ¿no? De manera confiada, ¿no? Como si lo conociera de toda la vida. Entonces Pármeno se siente atraído por Areusa, quien a los días lo hace ya estar comiendo en la palma de su mano. Entonces Celestina ya tenía todo arreglado. Nuevamente, entonces, Sempronio trata de hacer el tema y le dice: señor, no, le dice a Calisto, ¿ya se encuentra mejor? Y le dice: no, ¿cómo voy a estar mejor si el amor de mi vida no quiere saber nada de mí? ¿Qué voy a hacer yo? Y de repente Pármeno intercede también, ¿no? Y le dice: señor, ¿sabe qué? No sería mala idea probar lo que Sempronio dijo de Celestina. Tal vez mi madre estuvo equivocada, ya está vieja, la verdad ha perdido un poco la cordura y tal vez se ha equivocado. Como dice, yo también he escuchado que ha unido a varias parejas, ¿no? Y tal vez esto a usted le ayude. No creo, la verdad, que eso de la magia negra, yo no creo, usted peor. Así que Calisto decidió aceptar. Trajeron a Celestina, ¿no? Y Celestina le dijo: ok, yo lo voy a hacer. Mira, como para que confíes, yo hago el trabajo y luego tú págame lo que crees que merece. Ambos aceptaron, así que Celestina se vistió de una viejita vendedora, ¿no? Así como Blancanieves, ¿no? Ya con su canasto donde llevaba algunas telas, ¿no? Algunas cositas de por ahí. Entonces Celestina estuvo ahí vigilando, ¿no? Que aparezca Melibea. Melibea sale un rato a pasear cerca de su casa y ahí la intercepta Celestina, ¿no? Le dice: jovencita, qué linda eres, ¿no me quieres apoyar y comprarme un par de cositas? Es que de verdad estoy muy necesitada, ¿no? Y ella, pues, apiadándose de la anciana, le dice: está bien, ¿qué tienes para vender?
tengo aquí algunos hilos y algunas cositas para tejidos. Y le dice, ya, este tejido me interesa, ¿no? Es un ovillo, ¿no? De lana. Entonces lo agarra. Dice, pero no tengo dinero aquí. Le dice, ese listón que tienes en el cabello se ve bastante fino. Yo me doy bien pagada con que me pagues con eso. Después yo lo vendo y seguro me lo van a comprar. Y le dice, bueno, está bien, no tengo ningún problema. Se desata el listón y le da. Celestina va a su casa y hace así un tipo amarre, ¿no? Ya que tiene algo que le pertenece a Melibea y le había pedido algo que pertenecía a Calisto. Así que como que hace un amarre, así como brujería, y le dice a Calisto, ya puedes ir a buscarla, ¿no? Ya puedes ir a buscarla. Y Calisto se va a buscar a Melibea. Tímidamente se acerca a ella y trata de hablarle, ¿no? Trata de ser lo menos vulgar que puede, pero igual se sale por ahí, ¿no? Y Melibea, de repente, no sé por qué siente, no sabe por qué siente que ahora todo es diferente, ¿no? Ve con más interés a Calixto, le presta más atención y se da cuenta que es un buen joven, ¿no? Que es un buen joven. Y empiezan a charlar ahí y de repente Calixto pues le dice que desde el momento en que la vio es quedado totalmente enamorado de ella. Melibea se siente halagada por las palabras de Calixto y acepta que venga a frecuentarla, ¿no? Entonces hasta ahí todo estaba saliendo a pedir de boca, todo estaba muy bien. Celestina va a buscar a Calisto a su casa y le pregunta qué ha pasado, ¿no? Y Calisto le dice, funcionó, me has ayudado, estoy feliz, voy a ir a verla ahora. Le dice, muy bien, si estás contento con mi trabajo, ahora viene lo del pago, ¿no? Y le dice, está bien, te mereces un gran pago, de verdad me has hecho feliz. Y le entrega una cadena de plata, ¿ya? Una cadena de plata pura. Entonces, maravillada, pues Celestina la acepta y se retira a su casa. Ante esto, ¿no? Los criados cuando vieron con qué le pagó su amo a Celestina, los dos se dicen, ¿no? Oye, esa vieja se está llevando todo. Y nosotros hemos abogado por ella para que nuestro amo la contrate. Así que también merecemos una parte de ello. Sí, vamos a decirse. Entonces se van a la casa de Celestina. Encuentran a la anciana y le dicen, ¿no? Danos la parte de lo que te ha pagado nuestro amo. Dice, ¿qué? ¿Están locos? Si yo he hecho mi trabajo. Dice, sí, pero nosotros te recomendamos. Si nosotros no te hubiéramos ayudado, mi amo no te hubiera dado absolutamente nada, ¿no? Y le dice, no les voy a dar nada, lárguense de aquí. Entonces, ante a esta negativa, pues, y ellos ya corroídos por la ambición, atacaron a Celestina, ¿no? Trataron de arrancarle la cadenita, estaban forcejeando con ella, el otro la sostuvo del cuello, tanto así que la estrangularon. Se escuchó todo el ruido de la pelea, los vecinos avisaron a la policía, la cual tocó la puerta, los dos trataron de huir por las ventanas, pero fueron atrapados. Fueron atrapados y condenados a la horca por haber matado a Celestina. Así que terminaron muertos Sempronio y Pármeno. Ante todo esto que había pasado, pues Calisto contrató otros nuevos criados, le había sorprendido en todo lo que había acontecido, pero él estaba en otro mundo, porque estaba viviendo su mundo de amor con Melibea. Todo estaba muy bien para ellos. Pero ¿quiénes también quedaron mal con todo esto? Elicia y Areusa, porque se quedaron sin hombres y se quedaron sin su protectora. Y estaban tan molestas que buscaron un culpable. ¿Y quiénes son culpables de todas estas desgracias? Estos, Calisto y Melibea. Ellos están felices y campando con su amor y nosotras en la calle. No es justo, ¿no? Así que contratan a un hombre para que vaya a exponer a Calisto y Melibea, porque ellos se veían escondidas, ¿no? Se veían escondidas. Entonces estuvieron haciéndole la guardia y un día que Calisto a escondidas ven que entra a la casa de Melibea y se dirige a su habitación.
Así que, bueno, Calisto entra a la habitación de Melibea y le decían, ya contaba los minutos para verte, te amo tanto. Y de repente de la calle empieza a gritar un hombre, oye Calisto, sal de ahí, pelea conmigo, ¿no? Y obviamente la gente pues estaba escuchando, Calisto en la casa, ¿qué haría un hombre en la casa de una jovencita, no? Entonces Calisto con temor sale corriendo de la habitación de Melibea, se tropieza, rueda por las escaleras y muere, ¿no? Entonces peor, sucede el escándalo, Melibea al ver lo que le había pasado a su amado grita y se desmaya. Al rato se despierta, está en su habitación y está con su padre, el cual le pregunta qué había pasado, ¿no? ¿Por qué había un joven en su habitación? ¿Por qué había acontecido todo esto? ¿Qué estaba pasando? Él no sabía nada. Y Melibea le dice, estoy tan desgraciada, padre. Ese hombre que viste muerto, sí, es verdad, yo lo hice pasar a escondidas a mi habitación. Nos veíamos escondidas. Y él era mi amante. Bueno, cuando es amante, eso implica que había algo más que declaraciones de amor, ¿no? El padre le dice, ¿cómo pudiste deshonrarte a ti misma? ¿Y cómo pudo nuestra casa caer de esta manera? Le dice, padre, ya no me reproches más. ¿No ves que estoy pasando por este dolor? No. Y le dice, yo no puedo más con mi vida y no puedo vivir sin él. Y Melibea corre y se lanza de su ventana suicidándose. Al final, el padre pues da un monólogo, ¿no? Donde habla sobre todo el sufrimiento que ahora tiene que pasar por la pérdida de su hija. Muy bien, con esto termina la Celestina. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro material del día de hoy. Ya todos con su material. A ver, voy a proyectar acá. Ok, primero decirles sobre la tarea, bueno, no es mucho, ¿eh? Chiquitito, así que espero que sea su última tarea que al menos la presente. Leer este fragmento de la Celestina, que es el acto 1, cuando sucede lo del halcón, ¿no? En el jardín de Melibea. Es chiquitito y van a responder estas 4 preguntas, nada más, ¿eh? 4 preguntas. Dice, ¿cómo se conocieron Melibea y Calisto? En pocas palabras, ¿qué le dice Calisto a Melibea cuando se ve por primera vez? ¿Cómo reacciona Melibea ante los halagos de Calisto? ¿Cuál es el final de esta escena de la Celestina? No quiero ver, ya saben que tiene que ser con sus propias palabras, no quiero ver preguntas, diré, respuestas igualitas, ¿eh? No quiero ver que todo el mundo esté escribiendo igualito. Mira, voy a ser bondadosa y ya no me... bueno, como hemos contado solamente una historia de la Celestina y van a leer el primer acto de la Celestina, no van a hacer el resumen, ¿ya? No van a hacer el resumen, solamente las preguntas de aquí, nada más, ¿ya? Así que, por favor, mínimo eso para que presenten como tarea. Solamente son esas 4 preguntas. Muy bien, vamos aquí a ver. Vamos a ver la interpretación de algunos poemas pequeñitos de estos autores. Este es el retrato de Jorge Manrique. Este es uno de los versos más conocidos de Jorge Manrique. Creo que es el primero, ¿no? Recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Como vemos, está recordando a su padre, ¿no es cierto? Está recordando a su padre y nos está diciendo, ¿no? Lo del paralelismo que estábamos diciendo. Comparamos que nuestra vida avanza, mientras que ¿quién está viniendo para nosotros? La muerte.
Que a veces decimos, feliz cumpleaños, un año más de vida, sí. En realidad es un año más de vida que cumplimos, pero también que a la vez nos estamos restando, ¿no es cierto? Porque tú avanzas y te estás acercando, ¿qué? Al final. Nos dice, como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es verdad, los tiempos que vivimos con esas personas que tanto quisimos, que ahora ya no está con nosotros, pues van a ser momentos de alegría, ¿no es cierto?, que tenemos que recordar. Pero que en este pequeño verso nos dice que igual trae dolor al saber que esos momentos alegres ya no van a volver con esa persona, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a Jorge Manrique. A ver. Vamos a ver, interpretación, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos con lectura también, creo que por ahí me faltan algunos. Sí, a ver. No está Marjorie. Elaine tampoco, Leonardo tampoco. Ya. Raymond. Sí, Miss. Raymond, lee ese verso. Ese es el 3, ¿no, Miss? Sí. Ya. Nuestras vidas son ríos que van a dar en el mar. ¿Qué es el morir? Ahí van los señoríos. Derechos a acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Ah, Muy bien. Creo que de la parte de la primera y el medio es importante para tener la interpretación, ¿no? Nos dice, nuestras vidas son los ríos. Ya nosotros comparamos, ya sabemos la comparación que hay entre nuestra vida y los ríos, que van a dar a la mar. ¿Qué es el morir? Y allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, o sea, los que más se mueven, ¿no? Allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. No, bueno, los ricos nunca hacen nada porque tienen su dinero. Y los que viven por sus manos, efectivamente, ¿no? Efectivamente tenemos en este caso que está hablando de los pobres, ¿no? Muy bien, a ver, veamos. Leila. Sí, profesora. Muy bien, Leila, ¿qué interpretación podemos tener en general sobre este verso? ¿Sí, Leila? Se congeló. A ver, Yasuri. Sí, mis. Muy bien, Yasuri, dime, ¿qué interpretación tenemos de este verso? ¿Nada? Ok. Creo que voy a poner poemas de ustedes en sus exámenes para ver sus interpretaciones. Sí, Sebastián. El significado de la vida.
bueno, sí, ¿no es cierto? En la parte inicial, el hecho de comparar la vida con que siga avanzando, ¿no? En ese hecho sí. Pero podemos decir más que nada que ante la muerte todos somos iguales, ¿no? Porque cuando dice aquí, allí van los señoríos, derechos hacia acabar. Allí los ríos caudales, los ríos medianos y los más chicos, los que trabajan por sus manos, los ricos, terminan al final en la muerte, ¿no? Ninguno de ellos puede evitarlo. Entonces vamos a ver aquí, colocamos. Entonces colocamos aquí, a ver un poquito. Todos somos iguales ante la muerte. Un ratito, está cargando. Ante la muerte. Muy bien, a ver, continuamos aquí. A ver, lectura, ¿qué más? Yasuri. Sí, Yasuri lee ese verso, el verso 7. Bueno, la copla 7. ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor aún primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrosos que acaecen, de ellas por su calidad en lo más altos estados desfallecen. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, ¿qué interpretación tenemos sobre este verso? A ver, Carlos, Sí, profesora. ¿qué interpretación tenemos de este verso? Que no importa la edad que tengas, algún día vas a tener que morir. O que no importa la edad que tengas al momento que mueras. No. A ver, creo que desde el principio nos da ya la idea. Dice, ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor aún primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados, que acaecen de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen. Lo dice desde el inicio. A ver, Ángelo. Ángelo. Sí, Miss. Muy bien. ¿Qué interpretamos en este verso? Que los objetos no tienen valor cuando morimos. Correcto, ¿no es cierto? Que nos dice, si amasamos riquezas aquí, en algún momento las vamos a perder. O sea, no hay que amar tanto lo material, ¿no? Sino que hay que amar los momentos. Muy bien. Que los objetos materiales se acaban cuando morimos, ¿no? Se acaban cuando morimos. Muy bien, ya sé cómo voy a poner en su examen de ustedes. Voy a poner versos para que elijan los temas, por lo visto. Muy bien, aquí hay un argumento de Calisto y Melibea, muerte de Calisto.
Muy bien. En la tarde, vamos a practicar porque no nos alcanzó mucho el tiempo en el caso de los verbos, ¿no? Por ahí he visto que algunos todavía otra vez se están olvidando de cuándo era un verbo y cuándo no. Así que en la tarde vamos a estar practicando. No se olviden, por favor, solamente son 4 preguntitas de este fragmento pequeño donde se conoce Calisto y Melibea para que quede como su tarea. Es la última tarea del bimestre. Así que pongamos nuestra disposición. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar y nos vemos más tardecito, ¿ya? Almuercen bien, nos vemos. Chao, profesora, cuídese. Hasta luego, Nos vemos. Carlos. Nos vemos. Chao, Miss. Nos vemos.